Hola, hola, queridos alumnos y queridas alumnas de sexto año básico A y B del colegio. Espero que se encuentren todos muy bien, todos los que van a estudiar un ratito de nuevo los contenidos que vimos, ¿cierto? En patrones y álgebra. Te cuento el contenido que vamos a ver en el siguiente vídeo. Vamos a hablar de las relaciones numéricas en tablas que se dan a partir de secuencias tanto geométricas o secuencias numéricas, ¿cierto? Que las llevamos a tablas. Y en las tablas podemos encontrar los patrones, ¿cierto? O representar patrones y también las reglas de formación, ¿ya? Y con ello, con las reglas de formación, podemos encontrar diferentes términos en estas tablas o en las secuencias. También vamos a hablar de álgebra, del lenguaje algebraico que utilizamos, ¿cierto? Vamos a valorizar expresiones algebraicas, es decir, darle un número, reemplazando los valores y evaluando la expresión, y así con la jerarquía de operaciones podemos calcular los números como nos quedan finalmente. Escribo escritura de ecuaciones, pero a la vez también voy a mostrar el método no es el más formal, pero sí uno de los métodos para despejar la incógnita y encontrar la incógnita en una ecuación. Siempre, y lo he dicho en las clases, que recomiendo el cálculo mental mejor para ello, a diferencia de estar haciendo este como algoritmo. De todas maneras, es bueno de pequeños trabajar con el método. ¿Por qué? Porque este año, ustedes en sexto, ven cómo resolver una ecuación, ¿cierto?, de primer grado. Y como saben, cada año se va aumentando el nivel de dificultad. Entonces, cada vez, después, no sé, en 2 años más, un año más, van a tener otro tipo de ecuación, quizás no con una incógnita, sino que con dos, o y con más complejidad, ¿ya? Entonces igual es bueno ser metódico, ¿cierto? Entonces, vamos a partir. ¿Qué son los patrones? ¿Cierto? Son cosas que están ordenadas siguiendo una o varias reglas. Ejemplo, hay un patrón en el número 2, 7, 12, 17, 22, etc. La regla es que comienza en 2 y se va sumando de 5 en 5 cada vez, ¿cierto? El mosaico que ustedes ven hacia el lado izquierdo, que es como una especie de teselación, ¿cierto? Se sigue un patrón, ¿sí? Si ustedes piensan en la vida cotidiana, ¿dónde veremos patrones? ¿Por qué? Porque uno no ve en sí el número, no ve la regla de formación, ¿cierto? Pero hay patrones, chicos. Hay patrones donde es súper bueno pensar las situaciones de la vida cotidiana, ¿cierto? En donde se siga una regularidad, ¿sí? Por ejemplo, todos los días el planeta rota, ¿cierto? Rota, 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 y también se traslada todos los años alrededor del Sol. Entonces, ahí hay una regularidad. Yo sé que a veces queda un poquitito de milisegundos, etcétera, que se van acumulando en días, que se forman en los años bisiestos, pero igual eso siempre lleva una continuidad, ¿cierto? En la semana, nosotros tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y de nuevo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y sabemos que así sucede semana tras semana, año tras año, ¿cierto? Tenemos enero, febrero, marzo, abril, etcétera. Tenemos las estaciones del año que también siguen un patrón. Por mucho que a veces el verano ya no se siente tan caluroso quizás como antes, o el invierno, no hay tantas lluvias, ¿cierto? Chubascos, como les quieran decir. Igual está esa estación del año y comienza en una cierta día, ¿cierto? Y termina en otro día, siguiendo así las temporadas, ¿sí? Por ejemplo, los semáforos, ustedes cuando pasan por un semáforo y van en una esquina, miran el semáforo y saben que si está en verde, ¿cierto? Por ejemplo, ese semáforo, esa imagen, no va a salir un color morado en el semáforo, saben que va a aparecer el amarillo. Y luego del amarillo va a venir el rojo, y luego el rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo. Una de las regularidades más cercanas que ustedes han tenido de chiquititos, ¿sí? Yo puse la imagen del avión, ¿por qué? Porque para la gente que trabaja en aeropuertos, ¿cierto? O en algo sobre aeronáutica, sabe que debe haber una regularidad entre los aviones que salen, en los horarios que ingresan, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque además hay carreteras en el cielo, ¿cierto? Y
que debe seguir una regularidad, tiene que saber que el avión pasa a tal hora para allá, porque este otro sigue otra carretera para este otro lado, y así evitan también los accidentes, etcétera, ¿cierto? Piensen, hagan un stop en el video y piensen, ¿dónde tengo regularidades aquí? La profesora me estará mintiendo. Chicos, en la misma geometría de su cocina, la cerámica, a veces en los pisos, las cerámicas, a veces hay imágenes, o se hacen como figuritas, los mosaicos, hay por todos lados, ¿ya? Pero es muy bueno tratar de encontrar, ¿cierto? Continuamos. Como agachadita. Vamos a ver. Patrones numéricos. Si bien hay patrones geométricos, también podemos encontrar secuencias o el patrón numérico. Por ejemplo, tenemos la secuencia 5, 9, 13, 17. El patrón numérico es el número, ¿sí? El valor de cuánto en cuánto estamos aumentando o disminuyendo alguna secuencia. Del 5 al 9 pasa algo, del 9 al 13 algo. Eso sigue una regularidad. Si se dan cuenta, vamos aumentando de 4 en 4, ¿cierto? Y eso pasa todo el rato. Entonces sabemos que el punto término en esta secuencia va a ser 21, porque 17 más 4 es 21. Y así sucesivamente. ¿Ya? Tenemos esos patrones, ¿sí? Entonces, ¿qué es exactamente estos patrones? Es una sucesión de elementos, ya sean auditivos, que los podemos ver o escuchar en la música, gestuales, ¿cierto? Gráficos, que se construye siempre siguiendo una regla, ¿sí? Esa regla puede ser tanto de repetición como de recurrencia. Cuando hablamos de una secuencia auditiva, podemos pensar en Fibonacci, que se utiliza mucho en música, lo pueden googlear o buscar en YouTube, la secuencia de Fibonacci como música, ¿sí? La secuencia sigue un patrón, está el 0, el 1, el 1, el 2, el 3, el 5, el 8, el 13, el 21, etc. ¿Sí? El patrón que sigue es que, esta cosita, esto también sigue un patrón, mire, esto cada cierto rato, que no lo quiero abrir porque siempre me tira el aroma en la cara, es creo que cada 9 minutos o 18 minutos o 36 minutos. Le apuesto que lo voy a abrir, no. Ay, ven que me salió. Ya no lo voy a abrir. Ya. Esto también sigue un patrón, porque uno le pone un horario dado y empieza a tirar ese olorcito cada cierto tiempo. Ya, pero me atacó. Ya. Volvemos, la secuencia. Si se dan cuenta, hay una regularidad en el número que continúa, sumando los dos anteriores, los dos términos anteriores. Si suman 1 más 1, da 2. Si suman 2 más 1, da 3. Este número. Si suman 3 más 2, da 5. Si suman 5 más 3, da 8. Y así sucesivamente. Esta secuencia la pueden encontrar en música, como también la pueden encontrar en la naturaleza. ¿Ven? Cuando hablamos de secuencias auditivas, gestuales, etc. ¿Ya? Lo pueden googlear, es excelente. Ya, chicos. Hablamos delante del patrón numérico, ¿cierto? Este se puede dar en una lista de números determinados por una secuencia. Por ejemplo, la secuencia 1, 4, 7, 10, 13, que estamos aquí. El patrón de formación va a ser lo que se va aumentando en este caso. El primer término es 1, luego llego a 4, luego a 7, a 10, 13. Voy aumentando de 3 en 3, ¿cierto? Es un patrón que aumenta, ¿sí? Si se dan cuenta, 13, 10, 7, 4, 1 es otra secuencia. Vamos bajando el número, va disminuyendo, por lo tanto tendría que ser una resta. Se me fue el mouse. ¿Ya? Por lo tanto, vamos disminuyendo y vamos encontrando el patrón, disminuimos de 3 en 3, ¿cierto? Es decreciente, por lo tanto es restar 3 el patrón, ¿sí? Seguimos. Ya. Por ejemplo, cantidad de personas que tienen información. En primera instancia, una, después 2 personas, después 4 personas, después 8 personas, después 16 personas, o el valor que sea. Estos son los términos, ¿cierto? 1, 2, 4, 8, 16. Y si se van dando cuenta, de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, no podemos decir que de 1 a 2 se sumó a 2, o se sumó 1, porque tiene que ser para todos el mismo patrón. 1 por 2 me da 2, 2 por 4 me da
disculpen, 2 por 2 me da 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, y así sucesivamente. Allí tenemos el patrón de formación, que es ir multiplicando de 2 en 2 el término, ¿cierto?, anterior para dar el siguiente término. Continuamos. Un ejercicio muy común es que nos dan en una secuencia el patrón de formación y nos dicen algunos de los términos. Ustedes tienen que encontrar uno de los valores de esta tabla. Por ejemplo, tenemos una tabla, ¿cierto? Tenemos primer término, segundo, tercero, cuarto, etc. Y dice, si un patrón de formación es ir sumando de 2 en 2, ¿ok? Siempre entonces saben que eso más 2 va a dar el segundo término. Eso más eso va a dar el tercer término. Y así sucesivamente, ¿cierto? Por lo tanto, me dicen, vaya sumando de 2 en 2, pero me dicen, el primer término de la secuencia es 2. ¿Ya? Me dice, ahí está mejor, más claro, ¿cierto? El primer término es 2. ¿Ya? Paro. Y después me dicen, y debo ir sumando de 2 en 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser los valores de la secuencia? Vamos a encontrar algunos valores. Parto de 2 y debo sumar 2, por lo tanto el siguiente término, el segundo término sería 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. 8 más 2, 10. 10 más 2, 12. Y eso sería, así van agregando, ¿cierto? Ese es el patrón. Por ejemplo, patrón de formación, ir multiplicando por 3. El primer término me dicen que es 4, ¿cierto? Y me dicen cuál será el cuarto término. Yo ahí marqué quinto, pero busquemos el cuarto término y luego el quinto, ¿ya? Entonces, vamos a ir formando. El segundo término se va a formar como 4 por 3. 4 por 3 sería 12. Luego 12 por 3 tendría 36. 36 veces 3 o 3 veces 36 tendría 108. Y 108 por 3 tendría 324, ¿cierto? 324. Y así sucesivamente. ¿Ya, chicos? Continuamos. Series numéricas. Entonces, es el conjunto de números ordenaditos en el cual la relación entre dos números consecutivos siempre va a ser la misma. ¿Sí? La relación, es decir, el patrón siempre va a ser el mismo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, el patrón que encontramos en esta serie es sumar de 2 en 2, ¿cierto? Los elementos de una serie siempre va a ser término y patrón. Los términos son cada uno de estos números que forman esta serie numérica, ¿cierto? Y el patrón es la cantidad fija que ustedes van a sumar o restar para hallar los términos siguientes de la serie, ¿ya? Entonces, ¿qué es una secuencia? Es un conjunto ordenado de elementos que responden, se me va el mouse, ahí sí, a una ley de formación. Cuando tenemos secuencias numéricas, a veces podemos escribir su término general, en donde n indica el lugar, primero, segundo, tercero, etc. ¿Ya? El resultado de evaluar dicho lugar en la fórmula nos indica el número que habrá en ese lugar. Están hablando ahora con n. Cuando nos empiezan a meter lenguaje algebraico es porque vamos a pasar a las reglas de formación, ¿cierto? Reglas de formación. ¿Qué es? Son criterios, ¿cierto? Este criterio que tiene el lenguaje algebraico, una expresión algebraica, que determinan los términos de una sucesión. Mira, tenemos en la figura 1 un triángulo, ¿cierto? Lo pasan a una tabla. Lugar 1, un triángulo. En la figura 2 o lugar 2 tengo 4 triángulos. En la figura 3, tengo 9 triángulos. Y así sucesivamente. Entonces dice, como puedes observar, la regla de formación de esta secuencia es el lugar en donde están ubicados los triángulos. Por ejemplo, en este caso, yo sé que en sexto no se ve potencia, pero igual tratemos de entenderlo desde otra forma. Si ustedes multiplican esta m por sí misma, 1 por 1, ¿cierto? N por n, van a llegar a 1. 1 por 1, 1. Si n es 2 y la multiplican por sí misma, 2 por 2, van a llegar a 4. Si en este caso n por n es 3, 3 por 3 llegan a 9. Y así sucesivamente.
4 por 4, 16. Y así para todos los términos. Por lo tanto, en este caso, la regla de formación, ¿cierto? Sería multiplicar por sí misma las n por n, ¿ya? Que los niños que saben potencia pueden decir que es lo mismo que elevar n al cuadrado, ¿ya? A veces se les va a dar la regla de formación, ¿sí? Y con la regla de formación ustedes van a ir reemplazando, ¿cierto? La n en cada uno de sus lugares para escribir el término de salida en esta tabla de doble entrada. Esto es una tabla de doble entrada. Entrada, salida, ¿cierto? En la entrada están los términos o lugares de la sucesión. Primer lugar o primer dibujo, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Y el resultado es el valor que va a salir. Por ejemplo, si hablamos de círculos, triángulos, cantidades, ¿cierto? Que van a cumplir esta regularidad. Entonces ustedes, cuando se les da la regla, van solo reemplazando, ¿cierto? Si me dicen que la regla es 2n más 1, entonces ustedes reemplazan. N es cada uno de estos lugares que van a ir cambiando. En este caso, esta letra es variable porque va a ir variando, va a ir cambiando. En este lugar, la n va a valer 1. En este lugar va a valer 2, 3, 4, etcétera, etcétera. 2 por 1 va a dar algo. Y más 1 vamos a llegar al término de salida. Luego tengo 2 por 2 porque reemplazo esta expresión, ¿cierto? Esta regla. 2 por 2 tengo 4. Más 1 llego a 5. ¿Cierto? Ahí está. 2 por 3 tengo 6. Más 1, 7. 2 por 4, 8. Más 1, 9. Y si se dan cuenta, ya tienen la regla. Y ustedes quizá alguien diga, ah, pero profe, del 3 al 5 sumo 2. Del 5 al 7 sumo 2. Del 7 al 9 sumo 2. Eso recordemos que es diferente a la regla de formación. Lo que ustedes estaban viendo aquí en la columna de la salida, ¿cierto? Es el patrón de formación. Tiene relación con la regla. El patrón, en este caso, es sumar de 2 en 2. Y fíjense bien que tiene una relación con el número que acompaña a la n, el 2. Lo está duplicando, ¿ya? Veamos aquí. Regla de formación de esta sucesión es triplicar el lugar y restarle 1, ¿cierto? O disminuirle 1. Entonces, n, sabemos que es cada una de estas variables que van cambiando. N, lo pueden escribir encima para que no se confundan. Es muy buen trabajo hacer eso. Yo me queda horrible esto con el mouse. Entonces, yo reemplazo, voy a explicar esta regla en cada uno de estas filas, de estos términos, de estos lugares. Tengo que triplicar la n en lugar y luego restarle 1. Triplicar el lugar y luego restarle 1. Triplicar el lugar y luego restarle 1. Entonces veamos. 3 por 1 tengo 3. Menos 1 tengo 2. 3 por 2 tengo 6, ¿cierto? Menos 1, 5. 3 por 3, 9. Menos 1, 8. No puedo. 3 por 4, 12. Menos 1, 11. Y así continúa, ¿cierto? Si se dan cuenta, tengo el 2, el 5, el supuesto 8 y el 11. Busquen el patrón. ¿Cuál será el patrón aquí? Del 2 al 5. ¿Aumenté cuánto? Del 5 al 8. ¿Aumentaré lo mismo? ¿Tienen el patrón? Sí. El patrón, chicos, que es diferente a la regla, es que voy aumentando de 3 en 3, ¿cierto? 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. 8 más 3, 11. Y así sucesivamente. ¿Ya? Voy a volver atrás. ¿De qué me sirven las super reglas? Que a veces me pueden decir, ah, ya, tengo la regla y me dicen, escriba el valor de salida o del término en el lugar 22. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ah, reemplazo. El 22 es la n y yo reemplazo 3 por 22 y le resto 1. 3 veces 22, ¿cuánto es, curso? 66, bien. Y al 66 le resto 1 y sería 65. No necesitaron estar calculando patrón, traer patrón en este caso, ¿cierto? Continuamos. ¿Cómo determino una regla de formación? Para determinarla, sin que le hayan dado una regla,
tenemos primero que encontrar el patrón y luego con el patrón encontramos la regla a partir de esos valores. Por ejemplo, miren la tabla de doble entrada. Lugar, resultado, entrada, salida. En este caso parte de 1. Hay tablas que parten a veces del 5, del 8, dependiendo. Hay que estar siempre atentos porque si parte de otro número, entonces la regla tienen que mirar cómo está actuando en esa entrada. ¿Ok? Por ejemplo, en lugar 1 sale 2, 3, 4, 5, 6. Para encontrar la regla vamos a pasar por el patrón. El patrón se da en esta columna. ¿De cuánto en cuánto iremos aumentando? Tengo 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto en cuánto? Sí, van sumando. Creo que me salté una. Voy sumando uno en uno, ¿cierto? Son detalles. Voy sumando de uno en uno. Entonces la regla de formación, espero no tener problemas aquí, ¿cierto? Si sumo de uno en uno, el 1 va a estar acompañando algo del lugar, ¿cierto? 1 por n es lo mismo que n para que sepan, ¿ya? Es lo mismo que repetir, porque una manzana es lo mismo que manzana, ¿sí? Entonces, la regla de formación podemos partir entendiendo que esta es n, que es lo mismo que una n. Si sumo 1, 1 más 1, voy a llegar a 2, ¿cierto? Me funciona. Veamos aquí. 2 más 1, ¿llego a 3? Sí, llego a 3. 3 más 1, ¿llego a 4? Sí, llego a 4. Y así para todos los términos me funciona agregando 1 al lugar. Por lo tanto, la regla de formación sería a la n, que es cada uno de estos lugares, agregarle 1, ¿cierto? Continuamos. Seguimos. Por ejemplo, en esta tabla de doble entrada tengo esta salida, 99, 98, 97, 96, etc. Patrón de formación que va pasando desde el primer al segundo término. ¿Voy agrandando o voy achicando? Voy achicando. En cuanto voy achicando el número, achicando entre comillas, voy disminuyendo de uno en uno. Por lo tanto, el patrón es ir restando uno en uno, ¿cierto? Y la regla de formación, ¿cómo llego del lugar a la salida? ¿Cómo llego de restar uno? A ver, alguien quizás diga, pero profe, 1 menos 100 no me da, no llego con eso. Porque si agrego 1 más 98, puedo llegar ahí, me da 99. 2 más el mismo 98, llega a 98, no puede ser 98, descartado, sumar n más 98, ¿cierto? Busquemos otra forma. Si no es para acá y está restando 1, chicos, les recomiendo entender que si voy restando, entonces puedo restar desde antes, ¿ya? Piénsenlo así. ¿Qué número menos ese lugar me va a dar 99? ¿Qué número menos algo me da 99? Lo pueden hasta plantear como una ecuación, chicos, si les cuesta, miren. Wait. ¿Qué número menos 1 llego a 99? Usted hace la ecuación, ¿cierto? ¿Cuánto será x en ese caso? Para que funcione aquí también. ¿Qué número menos 2 llego a 98? Plantéenlo, si quieren pensarlo como ecuación y pasar para el otro lado, pueden pasar este menos 1 para el otro lado sumando y van a llegar a que x vale 100. Si pasa menos 2 para el otro lado sumando, 98 más 2 sería 100. Por lo tanto, x en este caso, o el número que vamos a dejar para todo igual, es 100. 100 menos el término. 100 menos el lugar, voy a llegar a 98. 100 menos el lugar, voy a llegar disculpen, a 98 aquí. 100 menos 3, voy a llegar a 97, por lo tanto funciona. 100 menos n, 100 menos 4, 96, por lo tanto funciona. No es lo mismo decir 100 menos n que n menos 100, ¿cierto? Porque 1 menos 100 no es 99. Piénsenlo con los ascensores. Continuamos. No lo quiero explicar aquí porque en texto no se ve números negativos, ¿ya? Miremos el último ejercicio. Lugar 1, 4, 7, 10, 13. Patrón de formación. Fíjense bien que va aumentando el número, va agrandándose, por lo tanto es una suma o multiplicación. Del 4 al 7, ¿qué pasa? Voy agregando, ahí agregué 3. Del 7 al 10 también agregué 3, por lo tanto voy a ir sumando de 3 en 3. Ese es el patrón. Y la regla de formación, vamos buscando
sabemos que se va a ir sumando, puedo decir al tiro, pero profe, 1 más 3, llego a 4, esa es la regla, según ella, que funcione para todo, porque 2 más 3 no llegan a 7, por lo tanto no podría ser, ¿cierto? Hay otros que dicen, ya, pero apliquemos la ecuación que dijo la profesora, ¿sí? La ecuación decía 1 más qué valor llego a 4. Analicemos, ¿sí? No los voy a dejar ahí porque no hemos pasado tantas ecuaciones, ¿ya? Si no lo ven así, en suma de 3, agréguenlo como una multiplicación. 3 por 1, ¿cómo llego a 4? 3 por 1 son 3. ¿Cómo llego a 4? Voy a agregarle 1, a ver si no funciona. Este 3 que estamos utilizando aquí. 3 por 2, 6. 6 más 1, 7. 3 por 3, 9. 9 más 1, 10. Me funciona. Si ya le funciona en 3 filas, es porque esa regla ya corresponde. 3 por 4, 12, más 1, 13. Esa era la regla. 3 lo multiplicamos por el lugar y le agregamos 1. ¿Cierto? Recordemos que aquí pueden poner el puntito, como también no es necesario ponerlo, no es obligatorio. ¿Ya? Por lo tanto, si tengo yo la regla, puedo decir, ¿cuál es el término de salida? En el lugar 100, por ejemplo, ¿y ustedes qué hacen? Solo reemplazan. 3 por 100 y le agrego 1. Tengo 300 más 1, 301. Por lo tanto, aquí en vez de ir, uy, ¿qué pasa con mi mouse? 301. Continuamos. Y 3n más 1, para que sepan, igual lo puse ahí al revés, como es suma, es equivalente a decir 1 más 3n. Continuamos. A veces no está dado en la tabla, sino que hay un dibujo. Ustedes los dibujos los pueden llevar a una tabla. Por ejemplo, primer término, segundo término, tercero, cuarto, quinto. En el primer término hay 2 círculos. En el segundo término hay 4 círculos. En el siguiente hay 6 círculos. En el siguiente ustedes cuentan los circulitos, hay 8 y así sucesivamente. Si me piden encontrar el patrón y la regla, entonces no es complejo, chicos. Ya lo tenemos en la tabla de doble entrada, entonces busquen primero el patrón. Patrón, fíjense bien, va aumentando, por lo tanto es suma multiplicación. Del 2 al 4 aumenta 2, del 4 al 6 aumenta 2, del 6 al 8 aumenta 2, por lo tanto el patrón de formación es ir sumando de 2 en 2. Y la regla de formación, ¿cuál va a ser? Si sumo 2, a ver, si 1 más 2 llegaré a 2, no me funciona. Con el 2, agregándole 2, no me funciona. 1 más 2 no es 2. Si agrego 1, 1 más 1, llego a 2, me funcionó. Pero prueben con todo. 2 más 1, 4. 3 más 1, no llegan, no funciona. Si no se está agregando ese número, entonces lo vamos a utilizar multiplicando, ¿cierto? Tengo suma 2. El 2 lo puedo estar utilizando como una multiplicación con el lugar, ¿ok? 2 por 1 en la primera fila es 2. Como llego a 2, ya estamos listos. 2 por 2 en la segunda fila, llego a 4. 2 por 3 en la tercera fila, llego a 6. Por lo tanto, aquí ya tienen la regla de formación. 2 veces el lugar, 2 veces el término, 2 por n o n por 2, ¿cierto? Entendiendo que 2 por n es lo mismo que 2n, ¿ya? O n2, ¿ya? Ya, chicos, saltito y nos vamos a álgebra, aunque ya hemos estado viendo álgebra, ¿cierto? ¿Qué es el álgebra? Que hablamos en álgebra. No salgan corriendo, ¿cierto? Podemos trabajar tranquilamente con álgebra. Álgebra es en sí es como una de las unidades que ustedes ven en matemáticas, ¿ya? Pero es una de las ramas de las matemáticas más importantes. ¿Por qué? Porque es la rama como consecutiva de aritmética. Aritmética, ustedes solo trabajan números y operaciones. Y cuando trabajamos álgebra es porque estamos agregando las letras, ¿cierto? Puede parecer abstracta y remota esta álgebra, totalmente conectada a la vida. Ustedes no van a ver letras caminando. Yo siempre digo, es muy difícil ver matemática en la vida, pero está por todos lados, ¿cierto? No van a ver funciones cuadráticas, raíces cuadradas, ecuaciones, pero sí en álgebra
van a estar representadas de otra manera. Antes hablamos, por ejemplo, de la secuencia de Fibonacci, ¿cierto? La secuencia de Fibonacci, chicos, es álgebra. ¿Por qué? Porque el resultado del número, por ejemplo, consecutivo, es la suma de los dos números anteriores, ¿cierto? Y ya estamos utilizando el lenguaje algebraico para entender más o menos a qué vamos con eso, ¿sí? Sabemos que la aritmética es buena para organizar, ordenar. Sin embargo, el álgebra nos permite soñar y explorar. No salir corriendo de la clase de, virtual de Zoom, ¿sí? No es tan solo para los matemáticos, también se encuentra en el arte, en la música, la ciencia, la medicina, ingeniería, atletismo, etcétera. ¿Ya? Em, Aquí, si quieren hacer un stop, voy a leer rapidito o me escuchan hablando rapidito, ¿ya? Voy a leer cómo sigue el álgebra. ¿Por qué puse esto? Porque quiero que no piensen que es solo materia para embarrarles su conocimiento. Al contrario, ustedes están en una edad que necesitamos hacer crecer nuestra mente y trabajar la mente, ¿cierto? Entonces dice, el álgebra nos hace dudar cada vez que un número es desconocido o encontramos una variable. Veamos algunos ejemplos de álgebra acá en el mundo real, ¿cierto? Sintonizar tu canción favorita en la radio. Puedes escuchar matemática, la música, el álgebra no parece mucho tener en común, pero la realidad es que están estrechamente ligadas. Una canción es una secuencia de notas arregladas de manera que producen patrones agradables a nuestro oído. Y en la álgebra es el estudio de patrones como los de la música. Por ejemplo, la secuencia allí de Fibonacci se llama la secuencia de Fibonacci y está hecha de números que son cada uno la suma de los dos números anteriores. Es una secuencia que artistas y músicos y matemáticos han estudiado por cientos de años. Si alguien quiere, lo busca en YouTube. La secuencia Fibonacci la escuchamos en clase, pero no la pegué en este momento. ¿Ya? Seguimos. Álgebra. Es un lenguaje o forma de escritura el cual sirve para representar y generalizar algunas relaciones aritméticas. Por ejemplo, situaciones en donde intervengan adiciones, sustracciones, multiplicaciones o divisiones. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos una situación donde hablan dos personas. El hombre dice que el sueldo de él es X, que no lo quiere decir, pero que gana X en su sueldo. Y la dama dice que ella gana el triple de lo que gana este varón. No sabemos cuánto gana cada quien, pero sabemos que ella gana 3 veces más que él. Por lo tanto, si analizamos quién de los dos gana más, el varón o la dama, vamos a entender que ella está ganando el triple de lo que gana él, por lo tanto es 3 veces más, se aumenta, es más lo que gana ella, ¿cierto? Su sueldo es 3 veces lo de él, es el sueldo de él sumado 3 veces el sueldo de Jaime, más el sueldo de Jaime, porque el mouse me está fallando, más el sueldo de Jaime. ¿Se dan cuenta? Solo con eso. Entonces, ya estamos utilizando el lenguaje algebraico. ¿Ya? Continuamos con álgebra. ¿Pero para qué nos sirve este lenguaje? Nos sirve para representar valores desconocidos. La principal función es estructurar un idioma, ¿cierto?, que ayude a generalizar diferentes operaciones, ¿cierto? Por ejemplo, si queremos decir la suma de dos números cualesquiera que sean, podemos decir X más Y. Es como decir, quiero sumar manzanas más naranja o limones más mandarinas, ¿cierto? Podríamos decir L más M, limón más mandarina, ¿cierto? Estoy sumando y sé que son valores diferentes. Si quisiera sumar dos mandarinas, tendría mandarina más mandarina, ¿cierto? M más M. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo conjunto de mandarinas, que las puedo juntar. Si quisiera sumar el doble de un número, ¿cierto? Aumentado en otro número diferente, podríamos verlo con frutitas o verduras, ¿cierto? O cosas que tengamos aquí. Quiero sumar, dije recién, el doble de un número, ¿cierto? El doble de una cantidad, más otra cantidad. Aquí tenemos, quizás lo vean ustedes al revés, el doble de una cantidad más otra cantidad. El triple, estamos hablando de 3 veces, ¿cierto? El cuádruple, 4 veces. Quíntuple, 5 veces.
etcétera, etcétera. Como también podemos utilizar palabras como, ok, voy a comerme una mandarina, pero me quiero comer la mitad de la mandarina. La mitad de la mandarina ya es un lenguaje algebraico. ¿Por qué? Porque tienen que dividir en la mitad esta mandarina. ¿Y en cuánto dividimos a la mitad? Igual que en Among Us, en dos partes. ¡Pium! Mandarina dividida en dos. No, la quiero repartir en 4 amigos, la mandarina, pobre, me voy a quedar casi sin comida. La quiero compartir en 4 partes, ¿cierto? La divido en 4. Mandarina partido en 4. Lenguaje algebraico. Continuamos. Vamos a lanzarlo. Adiós. Ya. No, sí, la comida no se lanza, pero es un juego. Sigo. Vamos. El lenguaje algebraico dijimos que nos servía para generalizar, ¿cierto? Ejemplo. Cuando nos dicen el perímetro de un cuadrado de cualquier tamaño, siempre es la suma de sus 4 lados, ¿cierto? La medida de sus 4 lados. Cualquier cuadrado de cualquier tamaño, ya sea más grande, sea más chico, el perímetro ustedes pueden decir que, voy a sumar sus 4 lados y los 4 lados son de igual medida. Por lo tanto, el perímetro de un cuadrado podríamos decir que es x más x más x más x. Pero si lo quiero generalizar de otra forma, es 4 veces la x, el cuádruple de la x. ¿Se dan cuenta? Y generalizamos para todos los cuadrados que cuadriplico, ¿cierto? La medida de cada uno de los lados. Lo mismo, el área. El área de un cuadrado se sacaba como lado por lado o base por altura. En cualquier cuadrado es lo mismo. Base por altura me están diciendo que yo siempre multiplique, ¿cierto? Un lado por el otro. En este caso, base es x, altura es x. Base por altura, generalizo, b por h, aunque la h es minúscula, ¿ya? En este caso. El área es b por h, que también se podría representar como, en este caso, ¿dónde se me fue el mouse? Lo perdí. El área también se podría decir aquí que es x por x, ¿cierto? Continuamos. Entonces, todo lo que ustedes de chiquititos trabajamos con lenguaje usual, por ejemplo, sumar 2 más 5, sabemos que lo llevamos a una expresión de un lenguaje numérico. Y luego, esta expresión nosotros la vamos a trabajar con un lenguaje algebraico. Sumar 2 más 5, ustedes ya saben que es 2 más 5. El cuadrado de 2 es 4, aquí me lo está representando casi como una igualdad, ¿cierto? Cuadrado es elevar a 2, cualquier numerito, y me dicen que es igual a 4. 7 menos 3, sabemos cuánto es 7 menos 3 numéricamente. La mitad de 10. 10 partido en 2 es igual a 5, ¿sí? Y ahora, la expresión algebraica, ¿cierto? Viene de combinar las letras, los números, las operaciones para obtener este lenguaje algebraico, esta expresión. Por ejemplo, un número cualquiera, ustedes pueden decir, profe, el 5, el 7, el 8, el 12. No, utilicemos este lenguaje en común. No sabemos cuánto es ese número. Tenemos que llevarlo a un número que sea para todos un número cualquiera. Por ejemplo, una fruta cualquiera, M. Una mandarina, ya una fruta cualquiera. Otro puede decir un limón. Pero llevémoslo a letras. Un número cualquiera, una fruta cualquiera, mandarina a la M. Y otra persona dice, no, yo creo la L. Otro dice la X, otro Y, un número cualquiera. Un número más 3, la mandarina más 3, lo que sea, X más 3, ¿cierto? El doble de la mandarina, ¿sí? Si mandarina es X, ¿cómo duplico esta X? X más X, mandarina más mandarina, o el doble de X, que es lo mismo. Y la mitad de la mandarina la divido en 2 partes, ¿ok? Que necesitamos en álgebra siempre saber aritmética. Si no saben las aritméticas, las operaciones básicas y las combinadas, les va a costar mucho trabajar en álgebra, ¿ya? Conocer y trabajar con la jerarquía de operaciones, ¿cierto? Es las operaciones combinadas, cuando hablamos de papomudas, que es como primero debemos trabajar en una operación combinada, etc. Entender también que la respuesta muchas veces no va a ser un valor final, un número final, sino que va a ser, como vimos recién, una expresión, ¿ya? Y eso va a ser su resultado, ese va a ser su respuesta. Y siempre en álgebra es bueno practicar, practicar, practicar y ser súper metódicos, ¿sí? Seguimos. Y también utilizar un buen palabras para las expresiones, ¿cierto? Tener como este diccionario
virtual o mental, como sea, con expresiones que me ayuden a entender qué operación me está pidiendo trabajar, ¿cierto? Por ejemplo, en adición podríamos trabajar con suma, total, más, aumentado, ¿cierto? Perímetro en todo, etc. En sustracción podemos decir, si quiero sustraer, hacer una sustracción, A menos B, A sobrante B, la diferencia entre A y B, A menos que B, exceder el número en el otro, A disminuido en B, etc. En multiplicación, podemos decir A veces B, ¿cierto? A cada B, dependiendo aquí si es el doble, 2 veces A, ¿cierto? 2 veces un número, 3 veces un número, el doble, el triple, el producto, etc. En la división, dividimos A dividido en B, el cociente entre A y B, A repartido equitativamente, A dividido por, A distribuido, etc. ¿Ya? Y entender que una expresión, por ejemplo, ahí yo tengo n más 5, que es lo más básico que puedo decir esa expresión, leerla lo más básico, pero lo puedo ver de diferentes formas. Tengo n más 5, bien, pero también puedo decir que es un número más 5, ¿cierto? Mírenlo bien. Sumar 5 a un número, suma de un número y 5. 5 más que un número o un número aumentado en 5. Esta expresión también la podemos representar como un número menos 11, restar 11 a un número, diferencia entre un número y 11, 11 menos que un número y un número disminuido en 11. El 3m, que es lo más básico que pueden decir, se puede decir como 3 veces un número, 3 multiplicado por un número, el producto de 3 y un número. División. A dividido en 7 o A repartido en 7, ¿cierto? Un número dividido entre 7, la séptima parte de un número, porque al número lo divido en su séptima parte, o el cociente entre un número y 7. ¿Se dan cuenta cómo se va trabajando el famoso lenguaje algebraico? Y yo siento que ustedes ahora en las clases estuvieron ya utilizando este lenguaje en la clase, ¿cierto? Cuando también trabajábamos con las famosas ecuaciones. Pues aquí tenemos, si alguien quiere hacer un stop, hace el dictado en su cuaderno y después va trabajando para ver si tiene las respuestas correctas y así va estudiando, ¿ya? Por ejemplo, lenguaje algebraico, vamos. Un número cualquiera, x. Un número aumentado en 7, x más 7. El doble de un número, duplico al número o lo voy sumando. El triple de un número, lo mismo, 3 por x o x más x más x. El cuadrado de un número quiere decir que al número lo voy a elevar al cuadrado, a 2. Y el cubo de un número lo voy a elevar a 3, ¿cierto? Un número par, ¿cómo lo expresaría? No voy a decir el porqué ni la demostración que di en clases, pero el número par lo pueden expresar como el doble de un número. Porque si ese número x es cualquier número, al duplicarlo siempre van a llegar a un par. Y para un impar, pueden llegar desde un par agregándole 1 o restándole 1. Ya, demuestro. Aquí nos referimos si x vale 5, por ejemplo. 5 por 2 llego a 10. Me queda par. Si x vale, no sé, 8, lanzo de nuevo eso. Si x vale 8, 8 por 2, 16, par. Cualquier número. 2 por 0 es 0, entre comillas, igual todos los números que terminan en 0, 2, 4, 6, 8 son pares, ¿cierto? Y desde un par cualquiera, por ejemplo del 2, si le agrego 1, llegan al 3, ¿cierto? Impar. Si del 2 le disminuyo 1, llego a 1, por lo tanto es un impar, ¿ya? Así podemos tenerlo, anótenlo. Mitad de un número, Among Us, divido el monito en 2 partes, ¿cierto? Mitad, x partido en 2. Y la tercera parte de un número, divido a lo que sea en 3 partes. Quiero tener una de las 3 partes, por lo tanto la reparto en 3. Diferencia entre un número y 6, x menos 6, antecesor de un número. ¿Qué número viene antes de cualquier número? Por ejemplo, de su antecesor edad. Si ustedes tienen x, ¿qué edad tuvieron el año pasado? Tuvieron su edad menos 1, ¿cierto? Y el sucesor de un número es su edad que van a tener el próximo año. Ya no empiezan a decir que nacieron en enero, en diciembre, no me confundan, ¿ya? Es su edad un año después. Si ustedes tienen 11, el próximo año o un año más van a tener 11 más 1. Si tienen 11 puede ser x, ¿sí?
Y un año después, X más 1. ¿Se dan cuenta? Utilizan esas cosas. La suma de dos números consecutivos. Por ejemplo, un número puede ser X y su sucesor es X más 1, por lo tanto, si sumo ambos, son la sumita de dos consecutivos o la suma de un número más su sucesor. Aquí también tenemos una suma de dos números consecutivos. Producto, operación que me permite calcular producto es la multiplicación. Bien, X por Y, ¿cierto? O pueden hacer el puntito. Cociente de dos números, división de dos números. Yo puse números diferentes, aunque la expresión no me dice que son números diferentes, pero los puse. Producto entre un número y 6. Multiplico el número por 6, o 6 por el número, en este caso, multiplicaciones, da lo mismo el orden de los factores, y la adición también. División y sustracción no se les ocurra invertir los valores, ¿cierto? ¿El doble de qué? De la suma de dos números diferentes. Duplico aquella suma, ¿cierto? El doble de un número más 7 decenas, doble de un número más 7 decenas. Un número más su cuádruplo, un número X más 4 veces aquel mismo número, que se puede determinar lo mismo, un número más 4 veces aquel número, que son 4, por ejemplo, 4 veces la mandarina, ¿cierto? Es como decir mandarina, más mandarina, más mandarina, más mandarina. Seguimos. Valorizar expresiones algebraicas. ¿Qué quiere decir eso? Es evaluarlas, darle un valor, una cantidad, y para ello nos tienen que indicar cuánto vale cada una de las letras para nosotros poder trabajarlas, ¿cierto? Reemplazando y así trabajando con la jerarquía de operaciones. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de 5 veces aquel número? No podemos saberlo todavía. ¿Cómo lo vamos a saber? Porque nos tienen que dar un valor para X, ¿cierto? Por ejemplo, si X vale 2, entonces reemplazamos 5 por 2, porque aquí va a valer 2 la X, sería 10. En ese caso, el valor de esa expresión es 10. ¿Qué pasa si me dicen, ok, en este otro ejercicio la X vale 30? Yo solo reemplazo 5 por 30, porque tengo 5 veces la X, 5 por 30 sería 150. Eso es todo. Se conoce también como evaluar una expresión, ¿ya? Entonces, solo reemplazamos y calculamos mediante la prioridad de operaciones o jerarquía de operaciones, ¿ok? 4 veces un número o el cuádruple de un número aumentado en 8. ¿Cuánto vale X? ¿Cuál es el valor? Démosle un valor. X vale 4, entonces solo reemplazan. 4 por 4 más 8. Jerarquía de operaciones. ¿Qué hacemos primero? ¿Sumamos o multiplicamos? En la jerarquía, las mudas, siempre paréntesis, luego potencia, pero el sexto no la vemos, ¿cierto? Luego, multiplicación o división, ¿cierto? Dependiendo de lo que aparece primero de izquierda a derecha, y luego adiciones o sustracciones. Por lo tanto, en este caso, no hay paréntesis, pero sí, pasamos a la jerarquía siguiente, tenemos multiplicación. 4 por 4 sería 16, y 16 más 8 daría 24, ¿cierto? Veamos otro ejercicio. ¿Qué pasa si X vale 0? Reemplazamos. 4 por 0 no es 40, ¿ok? Es una multiplicación. No está el puntito, pero es una multiplicación. En este caso, 4 veces. 4 por X. 4 veces 0 más 8. Sería 0 más 8 y eso me da finalmente 8. ¿Ya? Por lo tanto, ya sabemos, chicos, evaluar una expresión algebraica corresponde a asignar los valores específicos a sus letras para determinar su valor total. Si X vale 3, por ejemplo, la exactitud de esta expresión, ¿cuál va a ser su valor final? Al evaluarla, ¿cierto? Reemplazamos el 3 en la X, tendríamos 2 por 3, no me digan 23, por favor, me caigo de la silla, y le agrego 5. 3 por 2, 6, más 5, 11. 11 es el valor de esa expresión. Recordemos que necesitan trabajar con la jerarquía de operaciones, ¿cierto? Es necesario seguir este orden al operar. Siempre calcular operaciones que hay dentro de los paréntesis, fíjense bien aquí, deténganse aquí, ¿sí? Luego, multiplicaciones y divisiones en el orden que aparecen, de izquierda a derecha, siempre trabajando de izquierda a derecha, y luego sumar o restar dependiendo del orden que aparece de izquierda a derecha, ¿cierto? En este otro es lo mismo.
No hay paréntesis, pero comenzó con en vez de multiplicación, con la división porque estaba antes. Trabaja en eso, baja todo lo demás. Trabaja en esta multiplicación, baja todo lo demás. Ya no me quedan multiplicaciones ni divisiones que realizar, por lo tanto, ahora sumo o resto. 9 menos 6 tengo 3, y 3 más 8, 11. ¿Cierto? Entonces, para trabajar en las operaciones debes siempre utilizar la jerarquía de operaciones. ¿Cierto? Buscando paréntesis. Si no hay paréntesis, vuelvo hacia atrás y voy haciendo un barrido. ¿Cierto? Acá, multiplicaciones o divisiones en el orden que aparecen. Tengo 6 por 3, 18. Menos, aquí puedo trabajar al tiro esto. 8 dividido en 4 o repartido en 4, 2. Menos 4 por 2, 8. No me quedan multiplicaciones o divisiones. Vuelvo atrás de izquierda a derecha, sumo o resta dependiendo de lo primero que me aparece. No es lo mismo aquí decir 8 menos 2, chicos, y el resultado restarle a 18. Siempre de izquierda a derecha. 18 menos 2 tengo 16. Y 16 menos 8 tendría 8. Y eso es. Por lo tanto, para polarizar esta expresión, 100 menos A más B siempre es bueno, entonces ir reemplazando, ¿cierto? ¿Será A o será B? Entre comillas. Reemplazan 100 menos A vale 10 y B vale 30. Por lo tanto, solo reemplazamos. 100 menos 10 tengo 90. Y 90 más 30, ¿cuánto tengo? 120. ¿Se dan cuenta? El que sumó primero cayó al 60 al final. Veamos este otro ejercicio, el doble de la suma de B y A. Duplico todo lo de la suma. ¿Cuánto es B más A o A más B? 40. Duplico el 40 y eso finalmente llegaría a 80. Que no es lo mismo que haber dicho, duplico solo la B y luego agrego A. ¿Ok? Entonces, estos ejercicios los dimos en clase, ¿cierto? Ustedes debían mandármelo ahí al chat, me acuerdo. Pueden realizarlo ahora, hacer un stop para acordarse, trabajar en aquellos. Yo creo que el ejercicio 2 se acuerdan más porque algunos se cayeron de la silla, ¿cierto? Entonces hagan un stop y lo reviso yo al tiro, no voy a hacer el stop, ¿ya? El ejercicio 1 dice 100 veces ¿quién? Todo eso, B más A dividido en 8, no lo dije de forma formal, ¿ya? Y el ejercicio 2 aparece toda esa otra expresión. El ejercicio 1, entonces, ustedes solo reemplazan. B vale 5 y A vale 16. Ya reemplacé. Luego de reemplazar, trabajan en la jerarquía de operaciones. Primero el paréntesis. En el paréntesis también siguen teniendo la misma jerarquía. Si hay otro paréntesis. Trabajan también primero multiplicaciones y divisiones y luego suma o resta. 100 por, en ese caso entonces divido primero 16 repartido en 8, tendría 2, ¿cierto? Y luego sigo en el paréntesis porque tengo que terminar de trabajarlo. Estoy todavía metida en ese paréntesis. Tengo 5 más 2 sería 7. Y 7 por 100 tendría 700. Ese es el valor final. Evaluaron allí esa expresión. En este otro ejercicio, no me quiero detener mucho aquí, pero si ustedes hacen todo esto, y lo que les dije ese día, y lo multiplican por 0, es como decirle a cualquier cosa, no sé, a la mandarina, multiplicate por 0, la mandarina va a ser 0, no va a ser nada. Entonces, si ustedes trabajan dentro del paréntesis y resuelven, y lo multiplican por 0, igual van a llegar a que el resultado final es 0, ¿ya? Última parte, ecuaciones. Para escribir las ecuaciones por medio del lenguaje algebraico, lean bien cada uno de lo que se me está pidiendo, si aumentar, disminuir, producto, cociente, etc. Y recordar que en la ecuación debemos escribir que es la expresión, debemos poner el signo igual, ¿cierto? Y el otro valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, en la que hay uno o varios valores desconocidos e incógnitas a lo que por lo general se le asigna una letra para representarlo. Por ejemplo, 5 aumentado en una cantidad es igual a 12. Yo sé que al tiro ahí ustedes dicen, pero X vale 7. Está bien, ya están resolviendo ecuaciones. ¿Cuál es el valor de X? Es 5 más un número es igual a 12. 5 más que un número es igual a 12. 5 más 7 saben que es igual a 12, ¿cierto? Ojo con diferenciar igualdad que ecuación, ¿ok? La igualdad es solo numérica, contiene números signo igual. Por ejemplo, 13 más 5 es igual a 18, ¿sí? En cambio, la ecuación
Es una igualdad también, pero que contiene una incógnita. Contiene números, signos, igual e incógnita. Por ejemplo, 12 más x es igual a 18. Los elementos de una ecuación, tengo toda la ecuación, tengo la incógnita, ¿cierto? Tengo el primer miembro, el segundo miembro, ¿ok? Vayan pensando aquí, yo voy a ir a buscar el cargador porque se me va a apagar y no quiero poner esto. Así que analicen, pueden poner esto, escríbanlo como una ecuación, ¿ok? Todos esos términos, y luego, y eso es escribirlo con lenguaje algebraico. Escríbanlo con valores, números, no con palabras como aparece ahí. Entonces, tengo un número aumentado en 5 es igual a 10. Un número X, una incógnita, aumentado en 5 es igual a 10. Ahí está. El doble de un número que resulta 22. 2 veces un número es igual a 22. La mitad de un número es 50. Reparto en 2 o divido en 2 a un número y nos da que ese resultado es 50. El triple de un número, el triple de aquel número, ¿cierto? 3 veces una cantidad, disminuida, restado en 2, es igual a 13. Es 13 o resulta 13, es igual. De diferentes maneras se los pueden poner. Es igual, resulta, es, ¿cierto? Bien. 25 es igual a ¿quién? A la quinta parte de un número, es decir, dividir el número en 5 partes, ¿cierto? No es lo mismo la quinta parte de un número que el quíntuple de un número, ¿sí? Y el producto entre un número, una incógnita, y 10. Multiplicamos la incógnita por 10 y eso va a ser igual a 20. Eso es trabajar escribiendo ecuaciones. Ahora, ustedes trabajaron en la página 133. Lo quería mostrar para que no se confundieran si alguno no lo alcanzó a anotar. Puede abrir la página 133. Había que escribir o representar unos valores, ¿cierto?, que aparecían. Yo solo voy a ir marcándoles, no les escribí el valor de la incógnita, ¿ok? Pero para que revisen, porque algunos no alcanzaron a anotar en la clase, cómo se escribía la ecuación. Ustedes también pueden hacer un stop y revisarse. Sabíamos que la palabra iba a formar ecuación, pero era más por el tema de la escritura. ¿Cómo resuelvo ecuaciones? Para resolver ecuaciones es despejar la incógnita. Cuando les digan, resuelve la siguiente ecuación, le están diciendo cuánto vale aquella incógnita, aquella X, aquella M, la letra que está en esta expresión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ir despejando la incógnita. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Mandando todo lo que acompañe la incógnita hacia el otro lado de la ecuación con su inverso. Esa es la manera informal, ¿ok? El inverso de la adición es mandar todo como sustracción. De la multiplicación, mandar como división y así viceversa, ¿ok? Más adelante, cuando sepan potencia, pueden despejar pasando hacia el otro lado, pasándolo como una raíz cuadrada, ¿ya? Entonces tenemos 10 veces una cantidad menos 8 es igual a 62. Yo sé que varios en la clase sabían que x vale 7 en este caso, porque 10 por 7 son 70 y 70 menos 8 da 62. Está bien, vamos a verlo cómo lo realizaríamos formal, pero esto no es lo más formal, ¿ya? Vamos a despejar. Tomamos el 10 y el 8 y lo vamos a mandar para el otro lado. Pero aquí primero vamos a mandar lo que se suma y se resta y luego lo que acompaña multiplicando y dividiendo. Y o dividiendo. Entonces tengo la resta, la mando hacia el otro lado sumando, ¿cierto? Tengo 10 veces una cantidad es igual a 62 más 8, ya la pasé. ¿Y cuánto es 62 más 8? 70. Ahora el 10 que acompaña la X, la quiero, la X despejar. Ándate 10. ¿Cómo lo mando hacia el otro lado? Como se está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto, paso dividiendo y tengo X es igual a 70 repartido en 10. ¿Sí? Y 70 repartido en 10 son 7. Allí se toma. Los que lo hacen mental y llegan en números es como ya que están haciendo la comprobación de la ecuación, porque saben que si X vale 7, ustedes multiplican 10 por 7, esta X, en este caso vale 7, son 70 y 70 menos 8 da 62, se cumple. Ustedes están como ya comprobando si está bien. Veamos otro ejemplo. Tengo 70 es igual a la cuarta parte de un número disminuido en 2. Entonces, quiero tomar el 2
mandarlo hacia el otro lado, y el 4, mandarlo hacia el otro lado. Primero nos dijeron que mandáramos hacia el otro lado lo que suma y resta, con su inverso. Vamos a mandar el menos 2. Inverso de menos 2 es más 2, ¿cierto? Lo paso hacia el otro lado restando. 70 más 2 es igual a la cuarta parte de un número. Y trabajamos. ¿Cuánto es 70 más 2? 72 es igual a la cuarta parte de un número. Ahora quiero tomar el 4 que acompaña el X porque lo quiero dejar solito. Se está dividiendo ese número, lo voy a pasar para el otro lado multiplicando. En lo informal no voy a explicar el tema de la balanza, porque lo voy a confundir, ¿ya? Lo paso hacia el otro lado, si se está dividiendo lo paso multiplicando y tendría 72 por 4 o 4 veces 72 y el resultado de aquello va a ser la X. Si alguien quiere comprobar, realícelo. 284 lo divide en 4 y el resultado lo resta 2 y va a llegar a 70, ¿ya? Eso sería. Pasamos primero entonces las adiciones y o sustracciones que acompañan a la incógnita y luego las multiplicaciones o divisiones para el otro lado, ¿ya? Fíjense bien que las dos actividades que yo hice, en un momento la X estaba en un lugar y en el otro lugar. Acostúmbrense. Si aquí, en este caso, está en la primera parte de la ecuación, en el primer miembro, déjenla ahí solita esa X, no la muevan hacia el otro lado y suelten los números y los mandan hacia el otro lado. Si la X estuviera en este segundo miembro, lo mismo. Todos aquellos números pasarían al miembro anterior, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué pasamos primero? Multiplicación o la suma. Las adiciones con su inverso. Si está sumándose más 2, pasaríamos restando. Por lo tanto, 5x es igual a 17 menos 2. ¿Ya? De verdad no quiero explicaros, si no los voy a confundir más si explico el algoritmo tradicional, el método formal, etc. ¿Ya? Es un tema de que si tengo una balanza, esto, no sé, y no es que yo quiera pasar hacia el otro lado para ir como solo por el otro lado, es si ustedes, por ejemplo, miren la primera ecuación, si ustedes restan de toda esta ecuación, que es una balanza que está equilibrada, ¿cierto? Si ustedes restan 2 en el 17, también tienen que restar 2 en el otro lado de la balanza para que, si bajo 2 unidades, también tengo que bajar 2 unidades de peso al otro lado para que siga un equilibrio. Entonces, como restar 2 a ambos lados, pero al restar 2 en este lado, 2 menos 2 llegarían a 0, ¿ya? Lo mismo, si en la balanza subo 1 kilo en una parte, tengo que aumentar 1 kilo en la otra, ¿ya? Y sigue, va a seguir como el equilibrio. Si aquí en esta parte de la balanza disminuyo a la mitad, en esta otra parte también voy a disminuir a la mitad, ¿ya? Uno no hace el contrario en la otra parte, porque si no los voy a confundir mucho en esta vez, ¿ya? Y es harta materia. Entonces ya, vuelvo atrás. Pasamos hacia el otro lado restando, tengo 17 menos 2, 15. Ahora el 5, la X dice, ya, quiero que despejarme, estoy acompañado de este 5, ándate para el otro lado, lo mando hacia el otro lado y como se está multiplicando, lo mando dividiendo en 5. Y haría adiós 5 de mi vida, estoy despejadito, y tendría 15 repartido en 5 y eso finalmente me daría 3. Si ustedes reemplazan, 5 por 3 tengo 15, 15 más 2, 17, se cumple la igualdad. ¿Se dan cuenta? Me encanta, de verdad, me encanta que utilicen esto y realicen la comprobación de antes, etc. ¿Ya? Y eso sería todo lo de que vimos de patrones y de álgebra. Sé que hemos estado más de una hora trabajando en ello. No tengo problema si me escucharon en voz así como rapidita, ¿cierto? Pero era para que ustedes tuvieran su repaso. Así que nos vemos, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en clases, tranquilitos con su actividad y que tengan un buen día siempre, ¿ya? Muchos cariños a la familia y nos vemos algún día. Chao, chao, chicos.